El avestruz, el símbolo supremo de supervivencia entre las aves que no vuelan. En las vastas sabanas de África, donde cada día es una prueba implacable impuesta por la naturaleza, existe una criatura que vive en silencio, pero con la presencia de un soberano discreto. No ruge como el león, ni se lanza como el guepardo. Es un ave gigante que jamás abandona la tierra, sin alas para escapar. El avestruz posee un arma mucho más singular. Piernas largas y poderosas, hechas para conquistar la velocidad. Para él, correr no es solo instinto. Es la única manera de mantenerse firme en un mundo salvaje y brutal, con velocidades que superan los 70 kilómetros por hora. El avestruz atraviesa la sabana, dejando atrás a muchos depredadores. Cada zancada larga y rítmica devora enormes distancias en pocos movimientos, gracias a una estructura corporal extraordinaria. El avestruz no solo corre rápido, también mantiene una resistencia asombrosa bajo el sol abrasador y sobre las llanuras infinitas. En cada temporada reproductiva, la hembra del avestruz pone entre 10 y 20 huevos de gran tamaño. Cada uno contiene una rica reserva de nutrientes, alimentando la vida en desarrollo y dando inicio a un nuevo ciclo en el corazón de la sabana abierta. El macho y la hembra se turnan para incubarlos, observando con atención el entorno para proteger los huevos y a los polluelos de las amenazas naturales. Porque la naturaleza nunca se detiene. Y la cautela es el secreto para que la vida continúe. Tras casi 6 semanas bajo el sol ardiente, la vida comienza a moverse dentro de la cáscara resistente. Un movimiento leve, casi imperceptible. Luego otro más. Desde el interior, la vida se abre paso. Y un polluelo de avestruz emerge lentamente, con el cuerpo aún húmedo, aún extraño a todo, pero ya iniciando una nueva travesía de supervivencia. En medio de la sabana inmensa, el polluelo se mantiene cerca de sus padres. Con pasos torpes sobre la hierba seca y ardiente. El mundo parece tranquilo, pero no es seguro. Cada pequeño movimiento lleva consigo la señal del peligro. A lo lejos, siluetas conocidas comienzan a separarse del pasto dorado. Hienas manchadas. Depredadores oportunistas que nunca desperdician un error. No atacan de inmediato. Avanzan con lentitud. Mitad cautela, mitad provocación. Miradas opacas y frías se fijan en el grupo de polluelos. Un solo descuido y todo terminaría en un instante. Pero el avestruz padre percibe el cambio en el entorno antes de que la amenaza se acerque. Da un paso al frente. Yergue su gran cuerpo y abre las alas para mostrar su verdadero tamaño. Sin dudarlo.
El avestruz se lanza hacia adelante. Un impulso violento. Como una flecha liberada del arco. Sus largas piernas barren el suelo. Patadas precisas y poderosas rompen la falsa seguridad de las hienas, sorprendidas por la feroz contraofensiva. Las hienas se dispersan apresuradamente y retroceden, alejándose de la cría de avestruces. En la sabana, sobrevivir no significa solo huir. A veces implica atreverse a plantarse en el momento justo para proteger lo que más importa. Cuando la amenaza se disipa, el avestruz no permanece allí. Conduce rápidamente a sus crías fuera de la zona peligrosa y vuelve a fundirse con el espacio abierto. El flujo de la vida continúa, silencioso pero resistente, dentro del ritmo severo de la naturaleza salvaje. El avestruz no depende únicamente de la fuerza física. Destaca por su capacidad de elegir el momento adecuado. Cuando el entorno se vuelve inestable, no se aferra. Se mueve con decisión, agilidad y total autonomía. La velocidad es la forma en que el avestruz se adelanta a todos los cambios de la sabana. El avestruz posee los ojos más grandes del mundo entre las aves, con un diámetro que supera los 50 milímetros, a más de 100 metros de distancia. Ningún movimiento escapa a su mirada aguda. Un tercer párpado especial protege sus ojos del polvo y la arena, manteniendo una visión clara sobre la sabana abierta e interminable. Con casi 3 metros de altura y un peso cercano a los 150 kilogramos, el avestruz se impone como una figura sólida en medio de la llanura infinita, con postura erguida y pasos firmes. Su presencia se extiende por el paisaje primitivo. El avestruz no posee garras ni colmillos afilados. En su lugar, sus largas y poderosas piernas le permiten dejar atrás el peligro antes de que la situación sea irreversible. Para el avestruz, sobrevivir no es resistir hasta el final, sino interpretar el momento preciso para partir. A medida que el sol desciende hacia el horizonte, el entorno salvaje comienza a transformarse. El viento se detiene. En el océano infinito de hierba dorada, movimientos sutiles comienzan a surgir, demasiado delicados para producir sonido, pero lo bastante intensos para alterar el ritmo habitual de la sabana. Ocultas entre la hierba seca, figuras ágiles empiezan a separarse del fondo. Los guepardos no atacan de inmediato. Se dividen. Avanzan desde distintas direcciones, pacientes como sombras. Cada paso está calculado. Ningún sonido, ningún gesto innecesario. En la sabana, el silencio puede ser la señal más peligrosa de todas. El avestruz reduce la velocidad por un instante muy breve. Sus grandes ojos recorren el espacio frente a él. La hierba se mueve. El horizonte permanece inmóvil. Pero algo no encaja. Fragmentos dispersos se unen en una sensación conocida de supervivencia.
La presión se acerca. Entonces el suelo vibra ligeramente. Desde atrás, los guepardos irrumpen con violencia. Cuerpos esbeltos saltan desde la hierba seca con una velocidad aterradora. La cacería comienza. El avestruz acelera. La persecución dura solo unos segundos de tensión extrema. Los guepardos empiezan a perder el ritmo. La explosión inicial no se sostiene. La respiración se vuelve pesada. La distancia deja de reducirse. El avestruz mantiene un paso estable. Constante y preciso. Una ventaja forjada a lo largo de millones de años de evolución. Finalmente, los depredadores se ven obligados a desacelerar. Se detienen en medio de la sabana y observan la silueta elevada que se aleja fuera de su alcance. La cacería termina. Sin salto. Sin impacto. Solo una decisión tomada en el momento justo que cambia el desenlace. Cuando el ritmo de la sabana se aquieta, el avestruz continúa avanzando sobre la tierra seca. En el espacio que se extiende hasta el infinito. Reduce el paso por un breve instante. No para descansar, sino para escuchar la sabana. Para percibir los cambios sutiles que se producen silenciosamente a su alrededor. La sabana no duerme. Solo cambia su pulso. Más suave. Más silencioso. Pero nunca inmóvil. El avestruz no abandona la sabana. Se integra a esa quietud. Permaneciendo inmóvil entre los colores que se apagan del cielo y la tierra. Sin exhibición. Sin separación. Simplemente convirtiéndose en parte de un flujo sereno y persistente. Mientras el día se cierra sobre la vasta llanura. Y cuando un nuevo día comienza, la sabana retoma su propio ritmo. Silencioso. Persistente. En constante transformación. En ese espacio infinito, el avestruz avanza por su propio camino. Con pasos lentos pero firmes. No necesita volar para sobrevivir. Solo necesita seguir la dirección correcta y no detenerse jamás. En medio de los gélidos vientos etíopes, el rey babuino debe luchar sin descanso para conservar su trono. ¿Quién será lo suficientemente fuerte como para alzarse con el poder? Etiopía salvaje. Babuinos. La batalla a muerte por el trono. En las tierras altas de Etiopía, donde los vientos helados azotan las rocas y las nubes envuelven los escarpados picos, existe un reino singular, el reino de los babuinos gelada. No hace mucho, este lugar fue testigo de una sangrienta batalla por el dominio. Kanu, un joven aspirante, derrotó al feroz Tarik, quien había gobernado durante 3 temporadas de lluvias. Se derramó sangre y una nueva dinastía nació entre el viento y la roca.
Pero en esta tierra inhóspita, cada victoria es solo el comienzo de otra guerra. Ahora, Kanu, rey de las tierras altas de Simien, debe aprender a gobernar en medio de innumerables peligros. Manteniendo el orden en la manada, protegiendo a las crías de los depredadores y resguardándose de las miradas ambiciosas de los jóvenes que ansían su poder. En una tierra donde incluso un error puede ser fatal, Kanu debe luchar con todo el instinto, la sabiduría y el corazón de un verdadero rey. Esta es la historia de una batalla a vida o muerte por conservar el trono, donde el verdadero poder pertenece solo a aquellos lo suficientemente valientes como para sobrevivir entre el viento y la roca. El amanecer tiñe la meseta etíope de un rojo intenso. Los primeros rayos de sol atraviesan las densas nubes, iluminando la estepa de Simien, donde la manada de geladas despierta tras una larga y fría noche. La niebla se disipa gradualmente, revelando una escena majestuosa y solitaria. Kanu se yergue sobre la roca más alta, su melena roja ondeando al viento, sus ojos dorados reflejando la luz del sol. El viento que agita su melena es un grito de poder. A sus pies, cientos de geladas se dispersan por la ladera de la montaña. Las hembras se reunieron alrededor del nuevo macho, inclinando la cabeza y acicalándolo con movimientos lentos y rituales. Los machos jóvenes mantenían la distancia, temerosos y observadores a la vez. El reino de Kanu ya estaba establecido, al menos en apariencia. Pero en el mundo gelada, la fuerza no bastaba para conservar el trono. Un gobernante debía demostrar constantemente su valía, no solo con garras y colmillos, sino ganándose la confianza de la manada. Kanu lo comprendía. Se movía lentamente entre la manada, observando cada mirada, cada gesto. Tranquilo, sin necesidad de mostrar fuerza, su presencia era una orden. En la hierba cubierta de rocío, Kanu se detuvo ante una hembra que sostenía a su cría. Se inclinó y tocó suavemente la cabeza del pequeño, un gesto de ternura poco común. Para los Gelada, la acción era una declaración: yo los protejo. Y a cambio, exigía lealtad absoluta. Sin embargo, tras el rey, las tensiones seguían latentes. Al borde de la manada, los machos jóvenes se reunieron, mirando furtivamente hacia el pico rocoso. No se atrevían a atacar, pero sus corazones ardían de deseo. Toda dinastía,
por muy reciente que sea, pronto se enfrenta a tales semillas de rebelión. Kanu lo sintió. Mientras el viento soplaba sobre la ladera de la montaña, permaneció inmóvil, con la mirada perdida en la distancia. En ese instante, la meseta etíope quedó en silencio, solo el latido de su corazón se mezclaba con el viento. Comprendió que el precio del trono no era la sangre derramada, sino la soledad que seguía a la victoria. El sol brillaba en lo alto de la meseta de Simien. El viento seco soplaba con fuerza entre las laderas de hierba amarilla, levantando polvo hasta los acantilados. En medio de aquella inmensidad, la manada de Gelada se dispersó en pequeños grupos, descansando, acicalándose y buscando hierba fresca en la dura estación seca. En el centro de la manada, Kanu permanecía sentado en silencio, rodeado de hembras adultas. Junto a él, un recién nacido se acurrucaba en brazos de su madre. Era el primer hijo de Kanu. Se llamaba Luma, la primera luz de la nueva dinastía. Para Gelada, un cachorro sano de líder era símbolo de poder supremo. Demostraba que el rey no solo tenía poder, sino también el linaje necesario para perpetuar la manada. La bandada observaba a Kanu y a la cría con una mezcla de respeto y curiosidad. Pero en el extremo opuesto, los machos jóvenes los miraban con una mirada diferente, fría y silenciosa. En la naturaleza, la muerte de una cría a veces vale más que su vida, porque si la cría cae, el trono también puede tambalearse. Cayó la tarde. La luz del sol se desvaneció en la ladera de la montaña, tiñendo de rojo la crin de Kanu y el suelo bajo sus patas. El viento traía el olor a carne y plumas quemadas, señal de un depredador en el cielo. Una gran sombra se extendió por el suelo. El buitre etíope, el cazador veterano del valle, sobrevolaba la zona. Observaba a la bandada de Geladas, su mirada penetrante se detuvo en la cría que alzaba la cabeza para jugar con su madre. Un grito de alarma resonó. La bandada estaba en caos. Las hembras abrazaron con fuerza a sus crías y corrieron hacia el precipicio. El sonido de los pasos, mezclado con el del viento, parecía desgarrar el cielo. Desde su percha, Kanu se irguió de un salto.
La ira le quemaba el pecho. El buitre se abalanzó, sus alas desgarrando el viento, sus garras listas para atacar a su cría. Kanu rugió con tanta fuerza que el valle tembló. Se lanzó hacia adelante. La bandada de geladas chilló, sus gritos resonando en la ladera de la montaña. Tomado por sorpresa, el buitre se detuvo en el aire. Dio una última vuelta y desapareció en el mar de nubes. En tierra, la cría yacía en brazos de su madre, temblando pero a salvo. Kanu se yergue imponente, su pecho agitándose con cada respiración. El polvo cubría sus plumas, mezclado con sudor y la luz dorada del sol. No hubo vítores de victoria, solo silencio. Pero en ese silencio, la bandada inclinó la cabeza, no por miedo, sino por fe. Para los geladas, un rey solo reinaba de verdad cuando se atrevía a defender lo más frágil, la vida de sus crías. Y hoy, Kanu lo demostró. Pero también comprendía que cada victoria lo aislaba más. Porque cuanto más fuerte se volvía, más vigilante debía ser, no solo del depredador del cielo, sino también de los ojos de la manada que comenzaban a cambiar de color. Pasó otro día, y el trono del rey seguía intacto, pero la paz nunca le había pertenecido. Habían transcurrido muchas semanas desde que Kanu derrotó al cazador del cielo. La estación seca retrocedió gradualmente, y las primeras lluvias devolvieron la vida a la meseta de Simien. En las grises laderas rocosas crecían manchas de hierba verde joven, extendiéndose como alfombras de seda en el aire tenue y frío de Etiopía. La manada de geladas se dispersó por la ladera de la montaña. Cada uno permanecía sentado en silencio, arrancando con cuidado cada raíz de hierba, separando la parte tierna y dulce y dejando atrás las raíces viejas. Otros se sentaban cerca de la orilla del arroyo, recogiendo manojos de musgo flotante, raspando las algas adheridas a las rocas y luego llevándoselas a la boca para masticarlas lentamente. Era un sencillo festín verde, pero suficiente para alimentar a todo el reino. Para los gelada, la dieta era casi completamente vegetariana, compuesta principalmente de hierba, musgo, raíces y semillas. Pero eso fue precisamente lo que hizo que sus dientes se desarrollaran de forma excepcional. Cada día, masticar durante horas fortalecía enormemente los músculos de su mandíbula, afilando sus colmillos como cuchillos, armas no para la carne, sino para el poder.
porque en el mundo de los gelada, los dientes no solo sirven para comer, sino también para amenazar, para dominar, para demostrar quién es fuerte. Junto al grupo de adultos, los monos bebés, ya más grandes, con un suave pelaje que cubría sus cuerpos, jugaban en las laderas cubiertas de hierba. Se perseguían, luchaban, se tiraban de la cola, se revolcaban en el polvo, a veces se caían pero enseguida se levantaban de un salto, sonriendo. Esos juegos aparentemente inocentes eran, en realidad, sus primeras lecciones de supervivencia. Cada empujón, cada caída, les ayudaba a entrenar sus músculos, sus reflejos y a aprender a definir los límites en la sociedad. Para el gelada, el juego es práctica para la lucha y el crecimiento. En una manada de geladas, un macho dominante puede tener entre 10 y 20 hembras, y a lo largo de varias temporadas puede engendrar más de una docena de crías, cada una un rayo de esperanza, pero también una nueva responsabilidad en la línea de sucesión al trono. La hembra está preñada durante unos 6 meses y después del nacimiento, las crías necesitan al menos entre 12 y 18 meses de lactancia antes de empezar a alimentarse de hierba, musgo y semillas. Un macho joven tarda entre 4 y 5 años en alcanzar el tamaño y la fuerza necesarios para convertirse en un verdadero rival. Durante este tiempo, las hembras y toda la manada desempeñan un papel de crianza colectiva. Las madres no solo crían a sus propios hijos, sino que a menudo permiten que otros jóvenes trepen, jueguen y aprendan, como una forma natural de entrenamiento social. Por lo tanto, la cohesión en la manada de geladas es más fuerte que la de la mayoría de los demás primates de África. Kano estaba sentado no muy lejos, recostado sobre una gran roca. La luz del sol de la tarde brillaba sobre su melena roja, resplandeciendo como una llamarada. Tenía los ojos entrecerrados, no dormido, sino vigilante. Cada movimiento, cada sonido extraño hacía que sus orejas se movieran ligeramente. Incluso en las horas más tranquilas, el rey no se permitía dormir profundamente. Porque lo entendía mejor que nadie. En una manada de geladas, los niños eran símbolos de fuerza y también el blanco de la ambición. Cuanto más fuerte era un hijo, más deseaban los demás verlo caer. Y entonces, la paz de la tierna temporada de pasto se verá interrumpida, no por la naturaleza, sino por aquellos que comparten la misma sangre. Al mediodía, una brisa cálida recorre las laderas de las montañas Simien. Los monitos juegan, sus risas se mezclan con el viento, como el renacer del ritmo de la vida en la meseta.
Numa, el hijo de Kanu, da sus primeros pasos, correteando alegremente bajo el sol. Desde lejos, los jóvenes machos, ahora fuertes, con melenas rojas y ojos llameantes, observan en silencio. En un momento de aparente paz, todos se acercan a los pequeños. Una carga repentina, un chillido agudo resuena. Kanu salta. Corre ladera abajo, levantando polvo por todas partes. Estalla una pelea entre el rey y los rebeldes. Los rugidos, los sonidos de la colisión, los chillidos secos resuenan por la ladera de la montaña, luego silencio. Kanu vence a los rebeldes. Obligándolos a abandonar la manada. Vagaban por los bordes de las montañas, formando grupos de machos solitarios, las almas exiliadas del reino. Sin hijos, sin territorio, solo el deseo de poder ardiendo en sus ojos. En la cima de la roca, Kanu se erguía imponente, su pelaje rojo manchado de sangre, dejando que la lluvia lavara las huellas de la batalla. El trono aún le pertenecía. Pero en sus profundos ojos dorados no había paz. En el horizonte, oscuras nubes se acumulaban de nuevo. La estación seca regresaba. Vientos cálidos soplaban sobre las laderas de Simien, trayendo consigo el olor a tierra quemada y hierba amarillenta. Los arroyos se secaron, dejando solo rocas desnudas que brillaban al sol. Los geladas se congregaron alrededor de Kanu. Desde la roca elevada, contempló el valle polvoriento, donde, a lo lejos, aún se veían retazos de hierba verde tras la temporada de lluvias. Ese sería el nuevo rumbo. Para los Gelada, la migración no era solo un viaje en busca de alimento, sino una prueba de fe. Kanu dio el primer paso. La manada lo siguió, cientos de siluetas de lomo rojo moviéndose bajo el atardecer etíope, como sangre que fluye por la ladera de la montaña. Las crías se aferraban al pecho de su madre, con los ojos bien abiertos, observando el mundo. No sabían que el camino por delante no sería fácil, pero aún así siguieron adelante, porque creían en quien los guiaba. En esa meseta, donde el viento y las rocas nunca duermen, la fe es lo que mantiene vivo el reino, más allá del trono y de la vida del rey. El atardecer cae sobre la meseta etíope.
Mañana, con la llegada de la nueva estación, ¿seguirá perteneciendo a él el trono? ¿O ascenderá a alguien más, continuando la interminable espiral de poder de los primates? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja un comentario para ver la siguiente parte de la serie sobre primates salvajes. Donde las historias de poder, instinto y supervivencia continúan en la inhóspita naturaleza de África. En el salvaje Serengeti, la mamba negra recta silenciosa, veloz, venenosa y mortal. Pero eso es solo el comienzo del feroz ciclo de la supervivencia. ¿Quién más se unirá a esta guerra despiadada? Serengeti salvaje, mamba negra y el vórtice de la supervivencia. Serengeti. Las interminables llanuras doradas donde el sol rojo se alza en el horizonte e ilumina el vasto mar de hierba. Este es el corazón salvaje de África, una tierra tallada por vientos secos, lluvias torrenciales y migraciones interminables. Esa majestuosa belleza esconde una cruda verdad. Cada mata de hierba, cada sombra, puede ser una trampa mortal. Serpientes, depredadores e incluso los gigantes dominantes quedan atrapados en el feroz ciclo de la supervivencia, donde un pequeño error puede costarles la vida. En medio de las vastas praderas del Serengeti, donde la luz del amanecer aún no había disipado la niebla, una sombra negra reptaba silenciosa. Era la mamba negra. La serpiente, temida en toda África, podía superar los 4 metros de longitud y alcanzar una velocidad de más de 20 kilómetros por hora. No solo era la serpiente más rápida del planeta, sino también una de las más notorias sembradoras de terror. El veneno de la mamba negra contenía una poderosa mezcla de neurotoxinas que podía paralizar a una criatura en cuestión de minutos. Sin necesidad de rugidos ni garras afiladas, era una destructora silenciosa. Oculta entre la hierba, la mirada de la mamba era fría, y su lengua negra sobresalía para sondear cada soplo de viento. Sobre el árbol, un nido de pájaros se posaba precariamente en una rama. Las crías aún estaban débiles, con los picos bien abiertos, llamando a su madre.
Esa era la abertura que la muerte buscaba. La mamba se deslizaba lenta y elegantemente, acercándose cada vez más. La madre sintió el peligro y corrió desesperada, batiendo las alas para alejar al depredador. Pero la velocidad de la mamba era demasiado grande. En una fracción de segundo, metió la cabeza en el nido, asestando un mordisco fatal. El polluelo se desplomó al instante, y el agudo grito de la madre resonó en vano. Ese momento reveló la cruda realidad: en este mundo, los débiles siempre pagan el precio. En el Serengeti, incluso un nido aparentemente seguro puede convertirse en un campo de batalla. La mamba negra, tras saciarse, desapareció silenciosamente, dejando un trágico vacío, abriendo el ciclo infinito de la supervivencia. No solo las serpientes siembran el miedo en el Serengeti. A lo lejos, otra figura caminaba orgullosa: el pájaro secretario, un depredador terrestre con patas largas como el arma de un guerrero. Eterno enemigo de las serpientes, mata a sus presas con patadas rápidas y potentes, suficientes para aplastar incluso el cráneo del reptil venenoso. Por eso, esta ave es considerada la némesis de las serpientes en la estepa. Pero hoy, su objetivo es más pequeño. En medio de la hierba moteada, la sombra de una liebre se movió levemente y de repente se alejó volando. El secretario la siguió de inmediato. Sus patas avanzaron a la velocidad del rayo. En un abrir y cerrar de ojos, una patada precisa aterrizó, derribando a la débil presa. Sin embargo, la caza aún no había terminado. A lo lejos, otro secretario también avanzaba, con la mirada fija en el botín. El sonido de aleteos, picotazos y feroces patadas resonó mientras los dos de su especie convertían el campo en un campo de batalla.
Al final, solo uno se quedó con la presa, mientras que el perdedor se retiró derrotado. Esa pequeña presa no solo sería su propio alimento, sino también una fuente de vida para la siguiente generación. En el gran nido de ramas secas, los polluelos esperaban. La madre regresa con la presa en el pico. Resuena el canto, los pequeños picos se abren de par en par, arrancan trozos de carne y los pasan con cariño a los polluelos. Bajo la luz rojiza de la tarde, la imagen del guerrero estepario de antes se ha transformado en una madre gentil, protectora y protectora. El secretario solo pone de 1 a 3 huevos, ambos padres se turnan para incubar y criar a los polluelos durante muchas semanas. Es esta perseverancia la que ha ayudado a esta especie de ave tan especial a mantenerse en las tierras más inhóspitas del planeta. En el Serengeti, la supervivencia no se trata solo de batallas sangrientas, sino también del instinto de protección y de continuar la vida. Entre los gigantes que dominan la sabana, hay un pequeño pájaro que parece inofensivo. Pero no se dejen engañar por su tamaño. La gente lo llama el pájaro carnicero. El alcaudón, el asesino silencioso del Serengeti. Con un cuerpo pequeño, apenas más grande que un gorrión, no tiene garras ni fuerza muscular. Su única arma es su pico afilado y su singular instinto de caza. El alcaudón no solo mata, sino que también sabe cómo almacenar la muerte. Bajo el ardiente sol del mediodía, un alcaudón desciende en picado, agarrando a su pequeña presa. Con un simple movimiento de cabeza, la víctima queda clavada en una espina de acacia, colgando como prueba viviente de su crueldad. En los arbustos espinosos cercanos, aún cuelgan los cadáveres de insectos, lagartijas e incluso crías de pájaros. Todos ellos forman una horripilante acumulación que expone los hábitos de sangre fría del pequeño carnicero de la sabana. Sin embargo, tras esa crueldad, el alcaudón aún dedica todos sus instintos a preservar su especie. Suelen anidar en arbustos o ramas bajas, y tanto el macho como la hembra se turnan para incubar los huevos y criar a sus crías.
Las crías crecen en medio de las horripilantes reservas de sus padres, donde cada alimento proviene de otra muerte. En el Serengeti, incluso la criatura más débil puede convertirse en una pesadilla. El pájaro carnicero, con su ingenio y crueldad, es un testimonio de la implacable ley del ciclo de la supervivencia. En la trágica imagen del Serengeti, cuando la muerte se cierne sobre la manada, a menudo aparecen dos aves gigantes juntas, el buitre y el marabú. Si el buitre es famoso por su fuerte pico ganchudo que desgarra la carne, el marabú, de hasta 1,5 metros de altura y casi 3 metros de envergadura, aparece como un fantasma errante, con la cabeza calva y el cuello desnudo, nacido para alimentarse de carroña. Ambos son carroñeros, pero hay una sutil diferencia. El buitre depende de su capacidad para planear alto, sobrevolando el cielo en busca de la muerte, mientras que el marabú, pesado y torpe, prefiere vagar por el suelo, apareciendo lentamente, pero casi siempre presente, en cualquier fiesta de la muerte. En medio de una tarde calurosa, se deja atrás el cadáver de una presa. Desde arriba, el buitre desciende primero, con las alas extendidas para cubrir el cadáver. Inmediatamente después, la gigantesca sombra negra del marabú se abalanza sobre él. Se abre paso, usando su pesado cuerpo y su largo pico para obtener su parte. En el sonido del aleteo y el sonido de la carne desgarrada, dos terribles aves convierten los cadáveres en un festín feroz. En esa atrocidad reside una ley cruel: los buitres y el marabú son los guardianes de la estepa. Convierten la muerte en vida, borrando los rastros para que el ciclo de supervivencia nunca se detenga. Sin embargo, incluso esta ave, asociada con la muerte, dedica parte de su vida a la continuidad. En las copas de los altos árboles a orillas del río, nidos gigantes de marabú, hechos de ramas secas, se balancean precariamente con el viento. Allí, feos polluelos, con escasas plumas y picos aún sin endurecer, observan a sus padres regresar con comida de los cadáveres en la pradera. Los marabúes no son cazadores hábiles, pero su instinto de supervivencia está ligado al oportunismo. Su alimentación es alarmantemente diversa.
cadáveres en descomposición, animales medio muertos, peces varados en las riberas, incluso basura de zonas residenciales. Sus picos largos, fuertes y ásperos son las herramientas que utilizan para extraer trozos de carne o descuartizar presas débiles. Una tarde calurosa, la superficie del lago Serengeti se secó gradualmente, dejando al descubierto los pequeños charcos fangosos que aún quedaban. Bajo la gruesa capa de lodo, un gran pez luchaba desesperadamente, agitando su cuerpo con violencia, levantando columnas de agua sucia. A su alrededor, la escena era animada y caótica. Bandadas de cigüeñas blancas se dispersaban por la orilla, buscando pequeñas presas. Más lejos, algunos buitres volaban en círculos, observando la superficie del lago como si esperaran la muerte de la criatura en el lodo para una presa fácil. Y contra el cielo rosado, una bandada de flamencos se congregaba, con sus esbeltas patas sumergidas en aguas poco profundas, sus picos escarbando en las olas en busca de algas diminutas. Un gran pez se debatía en el lodo. Marabú aprovechó la oportunidad, desplegando sus alas con fuerza y descendiendo en picado. Sin embargo, el festín no duró mucho. Desde arriba, la sombra de un águila pescadora africana descendió en picado. Con poderosas alas y afiladas garras, se abalanzó sobre Marabú. Con el sonido del aleteo y el chapoteo del agua, los dos gigantes destrozaron al pez. Marabú picoteó salvajemente con su pico, y el águila batió sus alas con tanta fuerza que el lago se onduló. En unos tensos segundos, el cielo y el agua se fundieron en una feroz batalla. Finalmente, el águila atrapó al pez, extendió sus alas y voló alto, dejando atrás a Marabú, que chillaba roncamente en el viento.
En el Serengeti, la vida siempre se intercambia por la muerte y la victoria nunca se decide por el tamaño, sino por el momento de aprovechar la oportunidad. En lo alto, los buitres comenzaron a volar en círculo de nuevo, con sus agudos ojos escudriñando las vastas praderas. Y bajo esa visión, otra tragedia se despliega. Una manada de hienas moteadas llega, rodeando el cadáver de una presa recién cazada. Junto al cadáver del antílope, los leones aún jadean tras la caza. A lo lejos, se oye una risa escalofriante. Una manada de hienas moteadas se acerca, con sus ojos amarillos centelleando y sus mandíbulas babeando. Los leones no son ajenos a estas molestias. Las hienas los rodean, cada una corriendo imprudentemente para atrapar a la presa. El león reafirma su posición para que estas personas la recuerden con claridad. El Serengeti, un escenario inhóspito, donde cada criatura contribuye a la sinfonía de la supervivencia. ¿Cuál fue el momento que más te impresionó? Comparte tu opinión y recuerda suscribirte al canal y pulsar la campana para estar al tanto de las próximas historias salvajes.